Listo. Vale, entonces ahora sí empezamos. Bien, entonces el tema más importante del que vamos a estar hablando o donde se ejecutan las operaciones es en la cadena de suministro. Yo creo que para la mayoría de ustedes es un término conocido, de pronto para algunos no, pero para la mayoría sí. Vamos a estar viendo hoy un poco cuáles son los componentes de esta cadena de suministro que implica y dónde vamos a estar moviéndonos nosotros en este curso, ¿vale? Entonces, esta es como la visión de la cadena de valor, que es la misma cadena de suministro en un sentido amplio. Y es como la define Michael Porter. No sé si alguno de ustedes ha oído hablar de esta persona anteriormente. Eso lo basamos en formulación y evaluación de proyectos, la misma cadena. Sí, sí, sí. ¿Y alguna idea quién es esta persona? ¿Recuerdan? ¿Quién es No sé Michael quién Porter? es, pero él que dijo lo de las 5 fuerzas de Porter, me acuerdo. Sí, sí, es el mismo. Él es un profesor muy reconocido a nivel mundial, pertenece a la Universidad de Harvard, obviamente a la Escuela de Negocios, y ha estado trabajando en temas relacionados con competitividad y ventajas estratégicas durante 40 años, 50 años más o menos. Y él propuso este modelo hace en los años 80 y es bastante acertado en cuanto a su estructura, aunque nosotros como ingenieros solemos ver la cadena desde otro punto de vista. Sin embargo, esto nos sirve para entender un poco por dónde empezar. Entonces, esto es como este gran marco, la cadena de valor es como el cliente ve a una empresa. Esto es lo que el cliente ve, todo este gráfico que ustedes ven acá, es lo que, permítanme escribir. Ah, bueno, se me olvidó decirles, yo acostumbro escribir, lo que pasa es que ahora no tengo mi tablet para escribir, entonces va a ser un poco complicado con el mouse, pero por hoy vamos a hacerlo así, espero ya mañana tener la tablet. Entonces esto grande es lo que el cliente ve, que es básicamente como una empresa. ¿Qué se compone la empresa? Pues ya voy a empezar a explicar estas componentes que hay acá. Pero el cliente que ve, pues ve un ente que toma algunos insumos o algunas materias primas y las transforma en algo que es útil para él, ¿sí? Entonces, voy a empezar como, digamos, al revés a explicar lo que es esto, pero ¿qué es lo que es útil para el cliente al final? Es esto que se llama el margen. El margen que es como el valor agregado que obtienen ellos sobre una materia prima que ha sido transformada y convertida en ese producto que les agrega valor en cierto sentido a ellos. Bien, cualquier sea el producto, un auto, una casa, no sé, una cama, un mueble, lo que sea. Entonces, el margen es el valor agregado que le agrega la empresa a las materias primas con las que inicia su proceso productivo. ¿Vale? Pero nosotros vamos a estar más de este lado, más del lado de las actividades que realiza la empresa en su interior para transformar esas materias primas en lo que va a ver ese cliente final. ¿Listo? Entonces, hay dos tipos de actividades que realiza la empresa, que son las actividades primarias, que son estas que están en la parte de abajo. Las voy a poner aquí en otro color. Estas verdes. Que se pueden definir las actividades primarias, se pueden definir como todas aquellas actividades que agregan valor a las materias primas. Es decir, cada vez que los insumos pasan por acá, pasan por acá, pasan por acá, están ganando un poco de valor adicional con respecto a su estado preliminar, ¿sí? De tal forma que al final se consigue el producto final, que es el que percibe el cliente aquí en el margen. Pero cada una de estas, la logística de entrada, las operaciones, la logística de salida, marketing no está tan unido a como los ingenieros vemos la cadena de valor, aunque nosotros vamos a ver algunos elementos de allí. Y la parte de servicios, todo esto le agrega valor al producto final. La logística de entrada hace parte
el transporte de las materias primas, la consecución de dichas materias primas, el proceso de compra. ¿Mm? Todo eso es la parte preliminar, digamos, de lo que nosotros vemos como tal, como operaciones, que es el proceso productivo, donde se transforma la materia prima, donde yo tomo, por ejemplo, el acero que luego voy a convertir en un auto. ¿Mm? Y luego tenemos la logística de salida, que es donde yo hago la distribución de mi producto que está listo, no sé, en mi fábrica en Estados Unidos para llevarlo y distribuirlo en Chile, por ejemplo. Están los procesos de marketing y ventas, que aquí está un poco lo que les decía. Hay unos temas ahí que no nos tocan tanto como ingenieros, aunque nosotros vamos a ver algunos elementos como, por ejemplo, temas de pricing. Quizás no alcancemos a verlos en este curso, pero sí los van a estar ustedes viendo en algunos otros ramos del programa. Y la parte de servicios, todo lo que sería, por ejemplo, postventa, cambios, disconformidades del cliente, calidad, toda esa parte entra en lo que son servicios, ¿sí? Entonces, todo esto, repito, lo que acabo de subrayar en verde, este cuadro pequeño, estas barras, representan todas aquellas actividades que transforman la materia prima en el producto final, ¿sí? Por el otro lado, tenemos aquí en la parte superior lo que son las actividades de soporte. Entonces, toda empresa realiza actividades que no transforman la materia prima, pero que sí son importantes para el desarrollo de la ejecución o la ejecución a diferentes niveles de la compañía. Entonces está lo que es infraestructura, por ejemplo, las oficinas donde funcionan las ventas, por ejemplo, hace parte de ese ítem. El mismo punto donde se coloca la maquinaria para la fabricación de mis productos. La gestión de recursos humanos, por ejemplo, yo como si estoy en una empresa, en una hotelera, por ejemplo, yo cómo voy a distribuir a mi personal de limpieza, por ejemplo. Esa parte es la gestión de recursos humanos, la contratación y demás. Aunque en ese ejemplo en particular de servicios de la hotelera, es esa parte de cómo voy a distribuir mi personal de limpieza. También entra, hace parte de las actividades de soporte por cómo yo manejo el personal, pero también es parte de las actividades digamos, productivas en esa empresa de servicios, porque para ellos es importante saber cómo van a planificar quién va a estar disponible en determinados turnos para mantener las habitaciones limpias, ¿no? Por ejemplo, ya que las habitaciones son el servicio primordial que presta la cadena hotelera. También está la parte de desarrollo de tecnologías, entonces, por ejemplo, los programas que se utilizan, no sé, en los retailers para ventas, por ejemplo, los mismos programas que utilizan los administradores de recursos humanos para liquidar nómina, por ejemplo. Los mails, la página web, toda esa parte entra dentro del desarrollo de tecnologías. Y si uno lo piensa, todo eso que acabo de mencionar no transforma el producto en una empresa de producción, por ejemplo, en la fabricación de autos. Ninguno de esos programas que acabo de mencionar hace parte de la transformación del producto, pero sí hace parte del funcionamiento de la empresa. Son cosas que sin las que si no se tuvieran, la empresa podría no funcionar de manera adecuada. Está la parte final de compras y aprovisionamiento, que también podría uno confundirse con la parte de logística de entrada, pero acá está, por ejemplo, el manejo de insumos de oficina, por ejemplo. Y todas aquellas compras relacionadas con el soporte que uno requiere para que la empresa pueda funcionar correctamente. ¿Listo? Entonces, esas son las actividades de soporte son aquellas que son indispensables para el funcionamiento de la compañía, pero que no aportan ningún valor adicional en la transformación del producto, desde sus entradas, la cadena, hasta el producto final, que es el que se entrega al cliente. ¿Vale? Entonces, eso es más o menos cómo se compone la cadena de valor de acuerdo a la conformación de las actividades. No sé si hay preguntas ahí. Profe, al final el margen entonces el producto final, ¿o no? Sí, el margen es digamos, la totalización, por decirlo así, de todo ese valor que se agregó a través de la cadena y es como lo que percibe el cliente. Ya, perfecto. Gracias. Vale. Vale, entonces eso por ese lado. Continuamos. Entonces, bien, ¿por qué tengo este recuadro rojo aquí en esta parte? Y es porque, aunque como dije, vamos a estar viendo un par de cosas en servicios y en marketing y ventas, nuestro core de lo que los temas que vamos a estar trabajando en el curso son la logística de entrada, lo que hace parte de las operaciones y la logística de salida.
¿Por qué digo que también en marketing y ventas hay un poco? Porque, por ejemplo, para algunas empresas, el forecast de ventas y la demanda la maneja el área de marketing. Aunque digamos que hay un consenso entre la parte de operaciones y la parte de ventas para definir el plan de producción con ese forecast. Por eso a veces lo toma producción, a veces lo toma marketing. Aunque, bueno, muchas veces sí lo toma marketing. Por eso tomamos elementos de ahí también. Entonces, en lo que es la logística de salida tenemos, por ejemplo, la planificación de distribución, que es uno de los temas que vamos a estar viendo. En operaciones tenemos, pues lógicamente, por ejemplo, el manejo del inventario, que es otro de los temas importantes de nuestro curso. Y en la logística de entrada tenemos, por ejemplo, la planificación agregada, que es cómo yo voy el plan que voy a manejar, que voy a tener para solicitar mi materia prima en los momentos adecuados para contar con ella cuando el departamento de producción la necesita para dicho proceso. ¿Vale? Hay otros elementos adicionales, pero bueno, ahí mencioné algunos herramientas que pertenecen a esta parte, que es donde nos vamos a estar moviendo. ¿Vale? Bien, un momento, no, borro acá. Vale. Vale, entonces pensemos un poco o definamos un poco qué se entiende por operaciones, que es más o menos lo que veníamos mencionando. Son un conjunto de actividades de diseño, planificación, ejecución, control y mejora de un sistema productivo de bienes y servicios. Digamos, es como la definición formal, pero nosotros, ¿qué vamos a entender como operaciones? Vamos a entender como todo aquello que de una u otra forma agrega valor al producto final que entrega una compañía, ¿vale? Entonces son todas aquellas actividades que están encaminadas a brindar ese servicio o a entregar ese producto final, que es el que el cliente va a percibir al final de la cadena. ¿Okay? Cualquier actividad relacionada con la agregación de valor del producto se cuenta como operaciones. Y hay tres temas que son como los principales en operaciones, o tres componentes. La parte de calidad, que pertenece a ese ítem de servicios que estábamos viendo antes en la cadena de valor. La parte de producción, lógicamente, que es como el core, donde está, por ejemplo, el manejo de inventarios, el proceso productivo, el aprovisionamiento de materias primas. Son como los tres ítems más grandes. Y en la parte de logística está la localización de mis warehouse, de mis puntos de distribución y el transporte que voy a hacer de mi producto desde mi planta, por ejemplo, hasta los puntos de venta. Entonces, esos son como los 6 principales componentes de operaciones y el único que quizás no vamos a tocar de forma directa es la parte de calidad. En los demás, de todos vamos a estar hablando un poco. ¿Listo? Pero esto digamos que la parte de aquí, es sobre todo este segundo punto, en empresas de servicios no se ve tanto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un banco, en una cadena hotelera? ¿Qué es la producción? ¿Cómo ve uno ahí la producción? ¿O qué hace parte de ese proceso productivo? Entonces, para ver algunos ejemplos pequeños, vamos a ver aquí nuestro material adicional. Vamos a ver qué se considera materia prima, qué se considera proceso productivo, qué se consideran recursos. Entonces, permítanme un segundo. Entonces, aquí vemos lo que en este, que es una de las lecturas adicionales de esta primera parte del curso, vemos este cuadro que se llama Relaciones de insumos, transformación y producto para sistemas típicos. Y acá hay ejemplos tanto en empresas de servicios como en empresas productivas, que producen bienes tangibles, digámoslo de esa forma. Por ejemplo, tenemos un hospital. ¿Cuáles son los insumos del hospital? Acá no tenemos pues ni madera, ni acero, ni nada de eso. ¿Cuáles son los insumos con los que trabaja el hospital? Los pacientes, las personas que llegan. ¿Cuáles son los recursos que se utilizan? Los médicos, las enfermeras, los suministros médicos, todo el equipo que se utiliza para atender a esos pacientes que son los insumos. Y esta parte que se denomina la transformación es como lo que estábamos llamando producción.
Entonces, en esta parte, ¿qué vendría siendo la producción? La atención médica de esos pacientes. Fisiológicamente, ¿qué puedo hacer en ellos para que al final yo tenga mi producto final, por llamarlo de esa forma, que son los mismos pacientes que ahora son individuos sanos? Entonces, sobre todo en empresas de servicios, a veces es un poquito difícil ver cuál es mi proceso productivo y cuál es mi producto final. Uno pensaría, si antes de ver este cuadro, cuál es el producto final. No es tan claro, pero claro que al final yo lo que quiero es entregar personas sanas y salvas. Y al principio recibí pacientes que tenían algún tipo de patología, de enfermedad, accidente, o sea, llámese como se llame. Otro ejemplo es un restaurante. ¿Cuáles son los insumos? No, los insumos no es con qué fabrico la comida. Los insumos en este caso, con lo que trabajo, mi material de trabajo, son los clientes, porque si esos clientes que llegan a buscar la comida, porque si yo no tuviese esos clientes no habría negocio. Entonces eso es la materia prima principal con la que yo trabajo, esos clientes que vienen buscando esa comida. O sea, al final es donde yo extraigo valor, o a quien le podría decirse... A lo que yo le agrego valor. Ya. Como en el ejemplo del hospital, a una persona enferma, yo le agrego valor sanándola, curándola, ¿sí? En el restaurante, ¿yo a qué le agrego valor? A ese cliente que llega con hambre, ¿sí? Entonces, para la empresa, ¿cuál es mi insumo? Esas cosas que yo tomo y les agrego valor para al final entregar un producto final, ¿sí? Gracias por la pregunta, bastante importante esa aclaración. En las empresas de producción, pues es mucho más claro. Por ejemplo, una fábrica de automóviles, ¿cuáles son los insumos? El acero laminado, las partes de motor, etc. A eso le agrego valor. ¿Cuáles son los recursos? Las herramientas, mi equipo de trabajo, mis obreros, todo lo que tenga que ver con la transformación de esos insumos en lo que al final es el automóvil que se entrega. Sí, por supuesto que el proceso productivo que es la fabricación y el armado de los autos. Entonces, estos son como algunos ejemplos de insumos, recursos y proceso de transformación, ¿vale? Profe, ¿Sí? ¿existe el término de insumos secundarios o no? Sí existe. Por ejemplo, en el caso de los autos, ahí sería como los clientes que quieren auto o algo así. No, porque insumos siempre lo vamos a ver nosotros como aquello a lo que le agregamos valor. En nuestro caso, los insumos secundarios son aquellos que ¿Podrían ser todos los accesorios extra al modelo base del auto? Exactamente, justamente. Por ejemplo, iba para allá. Por ejemplo, cuando yo voy a un concesionario y estoy pensando en adquirir un automóvil y me ofrecen la versión básica y la versión premium, donde la versión premium incluye, no sé, vidrios que se elevan, ¿sí? Por ejemplo. Esos son insumos secundarios para mi producto, ¿vale? Gracias. Sí. Vale, gracias por la pregunta. Volvemos aquí a los slides, pero tengo que compartir de vuelta. Vale. Ok, entonces ahí vimos un par de ejemplos del proceso productivo en algunas empresas. Entonces, volviendo un poquito a relacionar esta introducción con lo que son los objetivos del curso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar herramientas para el apoyo en la toma de decisiones a todos los niveles, estratégicas, tácticas y operativas, que dentro de poco también vamos a definir cuáles son estratégicas, cuáles son tácticas, cuáles son operativas. En el área de operaciones de una empresa. Entonces, ¿eso qué incluye? Relacionar estrategias competitivas a estrategias de operaciones. Vamos a diferenciar cuál es una estrategia competitiva y cuál es una estrategia de operaciones. Modelar y analizar con foco en los problemas alrededor de la cadena de suministro de la empresa, y eso incluye el nivel de detalle que vamos a manejar en la cadena de suministro, porque yo puedo ver la cadena de suministro como el todo, y cuando me refiero al todo me refiero desde el proveedor hasta el cliente final, que ya lo vamos a ver mucho más en detalle, pero también puedo ver mi cadena de suministro interna del área, por ejemplo, del área solo productiva. Entonces, para el gerente de operaciones, él le interesa solamente una sección de lo que es toda la cadena de suministro. Entonces, van a haber diferentes niveles de detalles de esa cadena. Desarrollar y, por supuesto, desarrollar y aplicar herramientas cuantitativas y cualitativas para abordar los diferentes problemas, que es donde vamos a estar
digamos, haciendo la parte práctica, ejercicios relacionados con todos estos temas que ya hemos venido mencionando a poco, inventarios y demás. Y vamos a ver cómo puedo utilizar esos modelos para proponer, evaluar y gestionar diferentes alternativas. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la estrategia de la empresa, yo puedo generar diferentes herramientas y quizás darme cuenta que la que seleccioné no era la mejor, o yo puedo seleccionar, generar 2 o 3 diferentes y al final quedarme con la que me genera mejores resultados. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar esas herramientas como estos modelos para tomar las diferentes decisiones en la empresa, herramientas para la toma de decisiones. ¿Okay? Vale, aquí vamos a ver un video más porque a partir de este vamos a construir la estructura y los flujos de información de los diferentes flujos que hay en la compañía. Ya les voy a explicar cada uno mejor. Entonces, partamos viendo el video y luego vamos a construir la cadena de suministro de esta empresa. Vamos a hacer, usualmente hacemos la de Dell, o en el curso, por ejemplo, he visto que algunos profesores hacen este ejemplo con Dell, pero yo he querido hacer en este caso un ejemplo con una empresa de servicios, porque lo que decía antes es un poquito más difícil de ver mis insumos y demás, entonces ayuda a la comprensión. Y también nos va a ayudar desde otro punto de vista porque la empresa es DHL. Entonces vamos a entender un poco ya de lo que es la logística como tal de distribución. Así que vamos a tener ahí 2 elementos importantes de análisis. Entonces, comparto de vuelta. As the world's leading logistics company, DHL provides best-in-class supply chain solutions to its customers through its DHL International Supply Chain Management Solution. Managing customer supply chains on a global scale, DHL is the perfect partner for multinational companies of all sizes. Our facilities and employees across the globe are strategically positioned to manage your logistics effectively. DHL is a global market leader in the logistics industry. We provide innovative, customized supply chain solutions to our customers worldwide, enabled by best-in-class service coupled with leading-edge technology. We have a strong worldwide presence with more than 850 locations, including warehouses and offices in 150 countries. We have over 30,000 highly qualified employees across the world and are well positioned to meet the needs of our customers. With a global distribution network, DHL is a market leader and a key business partner to our customers that offers global connectivity across borders and regions. At DHL, our operation excellence has set new standards in the industry. From solution design, implementation to operations, processes are orchestrated to provide the optimal end-to-end solution for our customers. With globalization, increasing supply chain complexity and the need for speed, adaptability, accuracy and timeliness, DHL operates the state-of-the-art purchase order management system, a platform capable of receiving customers' purchase order information and providing unit-level visibility and critical milestones across the end-to-end supply chain. This fully integrated system allows customers to have real-time information for all international shipments across the globe. The systemic platform is supported by a specialist trained team, providing dynamic cost and lead time optimization, performance, KPI reporting, and ongoing recommendations, proactively reacting to changes in the supply chain.
In today's highly competitive and interconnected global economy, supply chain strategies become more important than ever in our customers' ability to drive down costs and increase service to their end customer. In 2007, Loblaw launched our private label brand Joe Fresh. It was an immediate success domestically. We recognized an opportunity internationally to launch the brand, which we shortly did after, without a supply chain to support the expanded launch into the international market. DHL was able to deliver a solution that involved consolidating goods from around the world in many ports in Hong Kong centrally and move the goods into our expanded international market. Our customers are facing challenges with forecasting, stock planning, shipment visibility, increasing costs of product handling and transportations. At DHL, we are the experts in constantly improving cost and lead time performance to the end-to-end supply chain. Our solution reduces customers' freight spend and overall supply chain cost. As a preferred supply chain management provider, DHL is dedicated to providing high service levels to our customers. Our quality management processes look at performance across the supply chain and optimizes opportunities for your business. The regional control towers across the world centralize data, streamlining communication and operating processes. This improved efficiency translates into our customers' competitive advantage. DHL's strength is helping Loblaw to be more competitive by being able to have products on shelves fast, fresh, and at value prices. Their outstanding solution has reduced domestic touch points and handling, direct flow to regional distribution centers, further complemented by direct to stores right from Asia. Logistics is about service and people. With more than 850 locations to manage, we connect through one global team across Asia Pacific, Europe, and the Americas. Managing vast differences in culture and infrastructure across countries and regions, we constantly uphold a high standard in our approach and delivery for international supply chain management services, providing best-in-class industry solutions to our customers. At DHL, we provide our customers with a single contact window, providing global expertise. We have hub facilities in key geographies, such as Shanghai, Yantian, Hong Kong, and Singapore, Malaysia, which serve as distribution points for our customers regionally, interregionally, or globally. At DHL, we are committed to a high global standard under one worldwide banner. Exceptional performance, seamless operations, end-to-end service, and value delivery. DHL is a socially responsible company. We apply our best practices in making a difference to the environment and the society. We believe our commitment to corporate social responsibility will result in sustainable growth for us and our customers. Logistics as our core, we focus on committing to the needs of our stakeholders and our planet, a family of divisions to achieve industry-leading margins. We connect as one global team in operations, commercials, green solutions, and shared services to achieve quality leadership and service excellence. We accelerate our footprint and shift towards emerging markets, tap new market opportunities for organic expansion to achieve sustainable above-market growth. To deliver value to our customer supply chains through lowering cost and maximizing sales. We can focus our energy not only on winning new business, but also on driving enhanced value to our existing customers. To grow together with our customers and make them stay competitive. Providing our customers with the ability to consolidate from multiple sourcing and manufacturing locations and distribute to across sales markets. Adaptation or flexibility to adapt to the new market needs. To implement this customer's complex requirements within an extremely tight timeline. My objective is to control our global operating costs to ensure our high-quality services are priced competitively. My objective has been to grow a strong, knowledgeable team. Strong management, strong leadership, individual motivations, and industry innovation proves to me over and over that anything is possible. DHL's strength comes from the connection we make. Connecting talents, connecting with customers, connecting partners, the world's businesses and global trade.
We are a brand that defines, designs, and delivers. A trusted business partner. Your international supply chain specialist. Your value delivered. Vale. Ese es el ejemplo de una empresa de servicios, que en este caso en particular se presta el servicio de distribución. Pero en particular aquí hay un primer elemento que podemos rescatar bien interesante, y es lo que yo mencionaba del nivel de detalle. Porque si uno piensa, DHL nos acaba de mostrar cuál es su cadena de suministro como tal, qué es lo que hacen ellos, cuál es su producto, cuáles son sus insumos, cuáles son sus actividades de transformación. Y esa es su cadena. Pero también nosotros podemos ver a DHL como un elemento de otras cadenas, de una cadena, por ejemplo, de Amazon, bueno, o de una empresa de ventas de productos cualquiera que ustedes se puedan imaginar. DHL es un eslabón para ellos, es un elemento más dentro de su cadena. Entonces, ahí es donde podemos ver, por ejemplo, lo que mencionaba antes, el nivel de detalle que vamos a estar manejando en las cadenas de suministro. ¿Profe? ¿Sí? Pero, por ejemplo, no sé, para el caso de DHL, que tiene toda una logística de cadena, pero al final, lo único, por ejemplo, entre comillas, que ellos no manejan, o que no tienen muy propio, creo que era el tema de los aviones. Sí, ellos arrendan cupo bodega. Entonces, para ellos, ese podría ser como un outsourcing. Sí, hace parte de sus recursos. Digamos, en este caso, los aviones no son sus recursos, pero sí tienen un recurso que son los proveedores, que en este caso para ellos, estas empresas de transporte aéreo son un proveedor, y los proveedores entran en la clasificación de recursos. No sé si eso responde a la pregunta. Sí. Vale, entonces vamos a tratar de hacer aquí un modelo pequeño para entender a DHL como empresa, ¿sí? Y entenderlo como en los elementos que mencionábamos antes en los ejemplos. Uno puede ver en un modelo súper sencillo a la empresa como una caja negra, que es esta que aparece acá, donde todo lo que hay adentro son operaciones. ¿Por qué? Porque bien dijimos antes que nosotros íbamos a decir que las operaciones era todo aquello que agregaba valor al producto final. Y aunque sabemos que la empresa tiene adentro sus actividades de soporte, pues vamos a verlo desde la perspectiva de que todo lo que sucede dentro de la empresa le genera un valor adicional al insumo que está entrando. ¿Listo? Entonces quiero que hagamos acá otro cuadrito, porque vamos a mencionar. Acá, vamos a decir cuáles son los insumos de DHL. ¿Quién puede mencionar uno? Los objetos a enviar, la entrega. Exactamente, los paquetes a entregar de sus clientes. ¿Y por qué esos son sus insumos? Porque ellos le van a agregar valor a eso. Ellos toman un paquete y tienen una promesa de entregarlo en X días. Entonces, cuando ellos logran eso, le están dando un valor a esa empresa que necesita entregar a su cliente final. ¿Sí? ¿Profe, pueden ser las empresas que hacen envío a través de DHL? Sí, claro. También pueden ser vistas como las empresas porque ellos generan valor para ellos. Y ya lo vamos a mencionar en un segundo más. ¿Cuáles son sus recursos? Que digamos es lo más fácil de ver. Los centros logísticos y los camiones. transportes. Sí, tenemos camiones, centros de bodega, distribución, personal, bodegas, oficina, sí, hay un montón. Las etiquetas mismas que le ponen para el tracking. Entonces, en recursos tenemos un montón. ¿Puede ser el sistema de entrega, de rastreo y como? Sí, claro, también. Sí, también entra. Y en la salida, ¿cuál es un producto final? Ellos mencionaron ahí en el video, mencionaron varios de sus productos finales. Las entregas a corto plazo, entre comillas.
Sí, que ellos en algún punto del video, ellos nombraron esto, incremento en la eficiencia del cliente, del quien envía el paquete, del cliente. ¿Sí? Porque con su promesa de valor, cuando ellos dicen nosotros entregamos en 3 días o en 2 días o en lo que sea que ellos prometan, ellos están mejorando la eficiencia de la cadena productiva de ese cliente que envía el producto. El remitente sería entonces, o de la empresa. Sí, del remitente. Sí, puede ser nombrado como el remitente. Sí, pero es el cliente también al final. O sea, ese es un producto, incrementar la eficiencia del remitente o del cliente a quien están atendiendo. Ahora, ¿cuáles serían operaciones? Nombremos al menos 3 de las operaciones que realizamos. ¿Cuál puede ser una? El embalaje, por ejemplo. El rastreo. El rastreo, ese es buenísimo. Ese es uno de los más importantes. Otro, ¿cuál podría ser? El transporte en sí mismo. El traslado desde el cliente hasta una bodega o hasta el cliente final. Eso pueden ser 2 operaciones diferentes, desde el cliente hasta la bodega de DHL y luego desde la bodega hasta el cliente final. Puede ser como la opción de los servicios express o normal. Eso hace parte de los productos finales. Ah, ya. Claro, porque recordemos que todo lo que se clasifica como operación es aquello que agrega valor. ¿Qué le agrega valor? El embalaje, el rastreo, el transporte, ¿sí? Puede ser el etiquetado, por ejemplo. Como entre comillas, la calidad del paquete, la integridad de este, o el sistema. Claro, sí, la seguridad en el transporte, por ejemplo, que el producto llegue en condiciones óptimas. También creo que tienen un sistema como de seguros, o en caso de que se pierda o algo así, ¿no? Sí, claro, también entra. Seguros por pérdida o por lo que sea, por daño. Todo eso le agrega valor. Porque en caso, por ejemplo, que haya una pérdida o un daño, el cliente final está asegurado. Bueno, quizás en ese caso pueden tener alguna disconformidad en calidad, pero esto hace parte de la agregación de valor que le dan al transporte que hace. El marketing y como el nombre o el renombre que tiene la empresa igual entra en eso, ¿no? No, igual es algo que le da valor a... Ponte tú, si yo compro alguna tienda y me dicen que me lo envían por DHL comparado con, no sé, pues AliExpress, Standard Shipping, prefiero DHL, ¿o no? Sí, pero eso hace parte más del goodwill de la compañía como tal, ¿sí? Y ya cuando digamos, estás viendo la relación entre una persona que compra un producto y otro que es el que vende, que en este caso ese que vende es el cliente de DHL, ¿sí? Ahí, digamos, DHL le agrega valor, pero a la otra cadena, no a la de DHL. Ah, ya. ¿Sí? Perfecto, sí. Vale, entonces esos son algunos elementos ahí a tener en cuenta. Y asimismo, entonces quisiera aquí entrar a hacer aquí un pequeño gráfico, no sé si me conviene hacerlo aquí mismo, que nosotros vamos a estar viendo la cadena como una serie de eslabones. Vamos a manejar ese término muy frecuentemente. ¿Sí? Vamos a mencionar aquí unas cajitas. Lo siento, por hoy no tengo tablet, así que estoy aquí un poco con el mouse. Esto va a ser para nosotros eslabones en la cadena. Por supuesto que en las cadenas de suministro no siempre van a ser lineales, porque yo puedo tener múltiples proveedores, puedo tener outsourcing como vimos anteriormente, entonces mi proceso productivo quizás yo fabrico algunas cosas y otras las hago en outsourcing. Entonces esta cadena puede tener bifurcaciones que se abren en un punto y luego se vuelven y se juntan, ¿sí? Pero la vamos a entender inicialmente como un proceso lineal, donde cada una de estas cajitas más o menos va a representar lo que dijimos que era una operación, porque es algo que le agrega valor desde que llega aquí el proveedor
hasta que llega aquí algo al cliente como producto final. ¿Sí? Y a través de esta cadena, entonces van a haber diferentes flujos. Por supuesto, hay un flujo que es el más intuitivo para todos nosotros, que va de aquí para acá. ¿Qué es lo que fluye en ese sentido? ¿Qué es lo más intuitivo que está yendo de aquí para allá? Es como una cadena de montaje al final. Más o menos, sí, claro. Pero ¿qué es lo que entra acá? ¿Qué es lo que los proveedores le alimentan a la cadena? Materia prima. Materia prima. Materiales o materia prima. Exactamente. Entonces, ese es el primer flujo que nosotros vamos a considerar dentro de la cadena. Los materiales o las materias primas. Que avanzan desde, en este caso, de izquierda a derecha, desde el proveedor hacia el cliente final. ¿Sí? Pero ese no es el único flujo que vamos a estar nosotros analizando dentro de la cadena. Nosotros tenemos otros componentes también ahí. Tenemos que dentro de esa misma cadena, manufactura o fábrica. No, digamos ya vamos a hablar un poquito de algo diferente. Que es otro flujo y es un flujo que va en este sentido. Y es el flujo de la información. ¿Saber cuánto producto y cuántos materiales dispongo para generarlo? ¿Y cómo va a ser mi demanda? Va por ahí, va por ahí. Es lo que sabe el cliente, ¿no? La información La información, en general la información en la cadena va hacia ambos lados, pero la vamos a definir en un principio con su ejemplo más intuitivo, que es desde el cliente hacia los proveedores. ¿Por qué? Porque pensemos, por ejemplo, en lo más básico que sería un estudio de marketing para hacer mi predicción de demanda. Entonces, ¿yo de dónde obtengo la información? De los clientes para hacer mi planeación en la empresa. Entonces, eso es información que está yendo desde esta zona, desde el final de la cadena, hacia adentro, hacia atrás, ¿sí? Y en general, cada eslabón le aporta información a su eslabón previo, ¿sí? Entonces, por eso se define inicialmente que la información va de adelante hacia atrás, aunque uno también envía información en el otro sentido. Un ejemplo de información en el otro sentido puede ser cuando un proveedor me dice a mí, mire, yo le puedo vender materia prima, si usted me pide menos de 10 toneladas, yo le vendo a X, pero si me pide más, yo le vendo a X menos 5%. Entonces, eso es información que yo tengo para mi toma de decisiones dentro de la empresa. Entonces, hay flujo de información en ambos sentidos, ¿sí? Y un tercer flujo que vamos a definir, que ya no me está, lo voy a poner por aquí arriba, pero espero que me sepan entender que hace parte de la cadena. Justamente, el flujo de dinero. Que son las devoluciones y los ingresos de la empresa, ¿no? Claro, sí, en ambos sentidos hay. En el sentido del cliente hacia el proveedor, pues lógicamente porque es quien realiza la compra, es lo más natural pensar que el flujo va hacia la izquierda, pero también hacia la derecha, en el caso que acaba de... ¿Cómo es tu nombre? Sebastián. Sebastián, gracias Sebastián. En las devoluciones, claro, cuando hay devoluciones, pues la empresa le tiene que enviar el dinero al cliente. Entonces también hay ese ejemplo. Por ejemplo, un caso que me pasó ayer. Yo pedí una comida por la aplicación de Pedidos Ya. Y entonces hubo una disconformidad y al final entonces me comunico con servicio al cliente, no me enviaron lo que yo quería y me dijeron, no, pues entonces le vamos a dar un bono de 5.000 y se lo vamos a abonar a su cuenta. Eso es un flujo de dinero que va desde la parte izquierda de la cadena hacia la derecha, de la empresa hacia el cliente final. Entonces, por eso el flujo de dinero es en ambos sentidos también, ¿vale? Y esos son más o menos los componentes principales de la cadena. No sé si tienen ahí preguntas. Profe, los extremos entonces serían como el proveedor y el cliente. Justamente, el cliente final y el proveedor inicial. Aunque la cadena
si uno quiere ver toda la cadena productiva de un solo producto, pues es inmensamente larga, porque si uno empieza a ir hacia atrás, todos los que le proveen hacia adelante a la cadena tienen un proveedor, hasta que uno llega, no sé, hasta por ejemplo, si uno está hablando de comida, llegará hasta el que hace el cultivo, y hasta ellos tienen proveedores porque ellos, no sé, necesitan fumigar, por ejemplo. Entonces, la cadena casi que uno la puede ver infinita hacia la parte de atrás, ¿sí? Pero bueno, digamos que por eso vamos a llegar a un nivel de especificidad y a un nivel de detalle en que analizaremos las cadenas hasta donde es posible, porque hasta cierto punto ya es imposible, se sale de control tener toda la cadena bajo una sola óptica, ¿sí? Preguntas. Vale. Si no hay preguntas, entonces esto es más o menos lo que quería mostrarles hoy. Ya más o menos tenemos una idea de qué es la cadena de abastecimiento, de qué se compone, cuáles son los puntos en la cadena donde nosotros vamos a estar observando. A partir de ahora vamos a ver algo de estrategia, de los tipos de procesos productivos que hay, diferentes estrategias que se manejan. Y ya cuando tengamos más o menos claras las diferentes formas en que se puede administrar una empresa, desde el punto de vista estratégico, repito, vamos a entrar a ver cuáles son las diferentes formas de operar. Entonces vamos a entrar a ver decisiones de nivel táctico y operativo a través de diferentes modelos, que es lo que nos interesa, digamos, con un poco más de detalle a través del curso. ¿Listo? Entonces, preguntas ahí. Ok. Si no hay preguntas, entonces les repito un poquito de la información que vimos hoy, así como resumen. Entonces vimos como qué vamos a hacer durante el curso, pruebas, demás, marco general. Que durante el día, a más tardar en la noche, va a estar subido el enunciado del proyecto con todos los detalles. También estoy pendiente de que nos confirmen cómo van a ser los horarios de las pruebas. Eso lo publicaré apenas me lo notifique pregrado. Como les dije, si es que no nos asignan horarios, entonces lo haremos lunes, viernes. Y el concepto que vimos de cadena de suministro ya lo usaremos a partir de mañana para construir los temas que van viniendo. ¿Listo? Estas slides, ¿sí? Creo que iba a decir lo mismo. ¿Los videos los podría subir como hoy día? O sea, no sé si este video hoy día, pero como el mismo día de la clase en general. A YouTube como, bueno, no, la verdad es que yo no he subido nunca videos a YouTube, así que no lo tengo tan claro. Por lo menos para los de hoy, voy a ponerlos en mi OneDrive y les voy a enviar un link por si es que los quieren descargar hoy mismo. ¿Listo? Pero luego para las siguientes clases voy a aprender al menos cómo se hace en YouTube para que los pongamos ahí. Ya, perfecto. Gracias. ¿Listos? Y entonces con eso está... ¿Sí? Me quedó una duda con los controles solamente. Si también va a avisar cuándo o en la misma clase va a decir... Algunos avisaré y otros no. ¿Listo? Cuando avise, les diré, hoy tenemos control y será por webcursos, habrá un link, demás. Y otro día simplemente les diré, saquen una hojita, respondan esta pregunta y envíenme una foto al correo. Ya, gracias. ¿Vale? Listo. Entonces con eso quedaríamos más o menos listos por hoy. Y ya mañana entonces entramos un poquito a planificación de la demanda, junto con la parte de estrategia que nos falta. ¿Listo? Sí, profe. Muchas gracias. Vale. Entonces, cuídense mucho, nos vemos mañana y les estaré enviando información recién vaya teniendo más información, proyecto y demás. ¿Vale? Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien, buen día. Chao, profe. Chao. Gracias. Profe, si tienen las fechas de las pruebas lo antes posible. Sí, eso es, digamos, de las primeras cosas que quiero saber. Estoy esperando que me respondan de pregrado y eso apenas lo sepa, se los informo. Ya, Boca, muchas gracias. Vale, chao, que tengan buen día.